Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Vibras, esta sección de entrevistas. Mi nombre es Anto y hoy debuto con mi primera participación en Vibes con una invitada muy especial. Ella es una artista a quien he podido ver evolucionar y cambiar a través del tiempo. Es una cantante chilena originaria de Talca, pero también es periodista. Estoy aquí con Cami Idea Blanco. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, primero darte la bienvenida y comenzar al tiro preguntándote cómo estás, qué tal te ha tratado la vida últimamente, cómo te ha ido con la música, con tus proyectos, qué tal ha estado todo. Hola, muchas gracias por la invitación. Todo ha estado muy bien, ha sido siento yo como un inicio de año bien ajetreado. Desde ya hace varios meses que, bueno, nos conocimos en el mundo de la prensa y dejé de estar trabajando como periodista y he estado últimamente únicamente enfocada en mi carrera musical, en mi proyecto musical. Y ha sido un descubrimiento muy entretenido. Lo recibo muy con el corazón abierto a todas las cosas. Los primeros meses fue bonito porque me salían oportunidades como, no sé, Pulsar, mi primer Pulsar el año pasado. Después me invitaron a un festival en Estados Unidos que se llama Free Week. Estuve también en Austin. Después volví y me tocó mi primer Caupolicán haciendo un teloneo para un actor coreano que también había visto y me encantaba. Ha estado muy bonito. También intentando surfear un poco como los altos y los bajos porque igual, no sé, abril no pasó nada. Entonces me dediqué como a trabajar únicamente como todos los días en mi música, en cosas, pero después volvimos y tocamos en Argentina, ¿cachai? Entonces Eso te iba a preguntar, ha estado bonito. como justo ahora. Camila Idea Blanco ha estado con mucho movimiento en su carrera, ha estado logrando muchas cosas, especialmente con lo que fue Y la Ruta de la Catedral, que fue tu gira internacional que tuviste durante abril. Estuviste en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, finalmente en Valparaíso y en Viña. Fueron hartas paradas y te quería preguntar sobre eso mismo porque sería bacán saber qué tal te fue allá, pero más allá de solamente cómo lo viviste tú, sino que cómo fue conectar con un público con el que tú nunca habías como probado antes. Sí. Y qué tal fue esa emoción de ir desde la duda de cómo te van a recibir y lanzarte de lleno a la experiencia. Fue súper emocionante. Agradezco mucho la pregunta porque usualmente cuando uno se presenta en vivo siempre espera que sea la mejor experiencia para el público, pese a los propios nervios que uno como artista pueda tener o las trabas que uno pueda tener al presentarse, pero me gustó mucho conocer la escena argentina en cuanto a energías, como que diferencia mucho cada lugar. En Buenos Aires compartimos fecha con artistas que admiro un montón, estuvimos con Juan López, que para mí es una admiración todo el trabajo que ha hecho. Culeado, que fue su último disco, me lo escuché así non-stop y lo sigo escuchando y lo sigo repasando. Y también nos presentamos con el Mala Mía, allá en Lucas. Y fue bonito. Por ejemplo, Buenos Aires fue muy furioso, una ciudad que no duerme, literalmente. Y fue muy entretenido ver a la gente en el público entregar la vida. O sea, nosotros les pedíamos como, no sé, en algún momento, si me quieren acompañar con las palmas en una canción muy suave y delicada, ahí estaban, todas las palmas sin parar hasta que yo les decía que se detuvieran. Cargaze también tuvo un momento con el público muy hermoso en donde pidió que lo acompañaran con unos flash y se llenó así, de las 200 personas que estaban ahí, llenaron los flash y se veía como un mar de luces precioso. E ir diferenciando cada lugar fue bonito. En La Plata estuvimos con Simón Poxirran, que tiene un proyecto que se llama Doppelgang y que es de Ex Perras on the Beach. Y nada, o sea, un ícono del indie. Y compartir con él también allá estuvo entretenido. Estuvimos... La Plata fue mucho más tranquilo, eso sí, he de decir. Fue un público mucho más delicado. Y cuando ya fuimos a Córdoba fue como la guinda de la torta porque los cordobeses fueron geniales. O sea, Córdoba me gustó más que Buenos Aires. O sea, para mí fue una calidez sin precedentes. O sea, la gente estaba muy receptiva a escucharnos. El equipo que nos acompañó en Sara Formosa, que les agradezco un montón la invitación, fue genial. Y aparte fue una fecha que compartí con Mariano, del Príncipe Idiota, que es parte y vocalista de Mi Amigo Invencible, y que yo a ellos los admiro un montón. Entonces, para mí fue, no sé, un cierre de círculo completo. Y nada, después volvimos acá a Chile. La Ruta de la Catedral yo tengo, ojalá, previsto que siga, todavía no ha finalizado, pero una de las primeras fechas fue volver a La Quinta, que me habían salido muchas invitaciones
Y quería como que fuera también algo armado desde la independencia, la autogestión, con un colectivo amigo que era Basura Moderna. Y ahí se armó esa fecha y la compartimos con, no sé, Martina Montaldo, que en algún momento fue Martina Lluvias y que también para mí fue una inspiración para allá por el 2018-19. La compartimos también con artistas locales, Ita Maldita, que la tienen que escuchar porque es sonido sin precedentes, o sea... a ver, ¿a qué la puedo comparar? Una pequeña O-Club chilena. Entonces, nada, la pasamos muy bien. En conclusión, fue un recibimiento muy bonito, lleno de desafíos. Eso sí, no sabíamos, cada vez que nos íbamos al escenario, no sabíamos cómo la gente iba a recibir, porque yo hice una especie de balance en el setlist que presentamos. Presentamos parte del disco de Idea Blanco como homónimo, por decirlo así, y parte de Catedral. Entonces, mucha gente vio canciones y featurings que van a salir quizás este año o el próximo, y que yo quería saber cómo lo iban a recibir. Y fue muy grata la sorpresa. Entonces, me fui con el corazón lleno de Argentina y llegué acá con mucha energía a seguir haciendo cosas. Sobre eso mismo, igual es como una buena experiencia salir por primera vez, porque también te puede generar hartas reflexiones con respecto a cómo te proyectas tú en tu carrera. Y me gustaría saber si es que la ida a Argentina te hizo cuestionarte una prioridad por sobresalir de Chile y ir a otros países. ¿Cómo hizo que te cuestionaras como tu recorrido? Sí, o sea, me dieron muchas más ganas de profesionalizar mi proyecto. Yo creo que eso fue algo que me pegó bastante bien porque uno suele, no sé si comparar escenas, pero aprendes mucho de tus colegas en la música. Y conversé esto, por ejemplo, con Elena del proyecto Odd Mami, que ella es muy seca y estuvimos hablando de cómo ella sentía su audiencia. Y me decía, estoy muy acostumbrada a que mi primera línea del concierto sean puras chicas y no sé qué cosa y la. Y le decía, mira, me pasa que en Chile todavía no puedo lograr eso, pero vamos para allá. No, y hablamos un poco, creo que mis reflexiones fueron un poco hacia la diversificación de la escena, que encuentro precioso lo que está pasando ahora de que se han armado pequeñas escenas por género, como yo las puedo diferenciar muy bien. Y siento que la alternativa justamente, quizás la más del pop experimental, está en una época muy linda, como de resurgimiento. Entonces lo encuentro bonito, me gustó y mis reflexiones fueron hacia allá, como a tener más ganas de profesionalizar mi proyecto, de ojalá la próxima vez ir con todo mi equipo, que habíamos estado postulando a unos financiamientos y no resultaron y los extrañé mucho. Me acuerdo que les escribí a mi sonidista, que es Yamal, que es parte de Mala Postura, que es una banda. Sí. Le escribía como, los extraño un montón, a Benji, por ejemplo, de Alcachofa JPG, que íbamos a ir juntos también, a Nacha de Casata, les escribía y les decía, pucha, qué ganas de que estuvieran acá, pero ojalá la siguiente vez, con más respaldo, con más, como te decía, con un poco más de profesionalismo, podamos ir todos, y que yo lo relaciono más como con las herramientas que tenemos como proyecto independiente. Entonces... Claro. Eso, para ese lado me fui, estuve por esos lados pensando. Pero te hizo como reflexionar en torno a seguir y tener otra oportunidad de salir en algún momento. Sí, totalmente, o sea, me cautivó mucho y también me dieron muchas ganas de cosas que vi allá, aplicarlas acá. Como de hacer eventos que vi allá y que sentí que funcionarían acá en Chile, eso me dio mucho gusto y también obviamente como que me puse a pensar en ir a otros países, decía como, ¿y con quién tocaría, no sé, en España? ¿Y con quién tocaría en México? Y como que me abrió la duda ahí de investigar más sobre las escenas. Pero eso es muy bueno, como salir y cuestionarse cosas que también puedes hacer acá, no solamente como pensar desde afuera, sino que también integrar como elementos nuevos a lo que haces aquí. Justamente, y aparte también la escena argentina, con los colegas que compartimos, tenían mucha curiosidad de... ¿Y en Chile cómo es esto? Y yo les contaba, como mira, yo siento que está pasando esto, como mi visión de las cosas, y era muy enriquecedor de ambos lados. Pasando a lo que es más la música que estuviste presentando en esta gira, para dar otro contexto, Camila lanzó en mayo de este año el single Violeta, Tu estrella en la frente, que vendría siendo el primer adelanto del disco, que se va a llamar Catedral. Claro. Bueno, se llama, pero estamos esperando que salga. Sobre eso me llama mucho la atención de Violeta, Tu estrella en la frente. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Pero no solamente qué te inspiró a hacerla, sino como en qué momento personal estabas cuando la compusiste,
a quién está dedicada y por qué Violeta. ¿Y cuál es como la intención detrás de este single en general? Está la estrella? ¿Por qué la frente? No, no mira, estaba pasando una especie de desamor, una parte de una etapa como más de corazón roto y también estaba como pensando mucho como en el quehacer artístico, como que veía la ruta de otros artistas a las que admiro mucho en su crecer como cantautoras, como artistas, como proyectos, y sentía un poco como la incompatibilidad con el amor en sí. Como, no el amor como universal, sino como el amor de pareja quizá, lo veía más como incompatible porque veía que el quehacer artístico y sobre todo cuando uno está emergiendo como artista es súper abrumador y te sumerge mucho en una rutina de trabajo que si no tienes un compañero, compañera o compañera que te esté macheando o impulsando en ese quehacer, es muy difícil que sea compatible. Entonces estaba un poco como reflexionando acerca de eso, pensando mucho en Violeta Parra también, pensando un poco como en lo que Violeta decía y que de eso nace un poco la canción, que aquí nadie ha nacido con una estrella en la frente. Y yo no podía creer que ella estuviera diciendo eso porque yo sentía personalmente que ella era como una estrella que inspira hasta el día de hoy. Entonces era un poco como trabajar con todo eso, intentar hablar sobre esta pena que estaba sintiendo, sobre esta reflexión también, sobre mi propio quehacer artístico y también un poco como hablarle a Violeta. Como estaba yo como en una conversación imaginaria con Violeta Parra diciéndole como tú me inspiras mucho, yo me siento así, a la vez como que sentía como que ella fue una artista muy sufriente también, como que albergaba mucho dolor, que tenía mucho carácter y que siento yo que a veces se le malentendía por eso y otras veces se le sobreentendía por eso. Entonces fue un personaje con el que conectaba mucho narrativamente y de ahí sale Violeta, tu estrella en la frente. Y sonoramente la compuse cuando estaba en Austin. Quería mucho hace rato incursionar en algo más ruidoso, en el shoegaze en este caso, pero no en uno más tradicional. Me gusta mucho ligarlo todo como a lo experimental, a la electrónica, y trabajando con Clemente Hardgaze, yo le decía, mira, quiero que suene de esta forma, ruidoso, y él, con todo el imaginario que tiene como productor, lo nutría. Y después me acuerdo y decía, no, es que falta como una cuota girly, como que necesito que haya un sample, y encontramos una canción 2000 era que está ahí oculta como más hacia el final y lo ocupamos. Entonces ese es como un poco el como trayecto quizás que nos llevó a tener Violeta, tu estrella en la frente, que es bien caótica pero hermosa. Claro. Sobre eso mismo que contabas ahora, es como algo que llama harto la atención en tu música de ahora, que incluyes como samples o usas más como elementos como entrevistas grabadas, como el caso de Violeta, tu estrella en la frente, porque partes la canción con un extracto de una entrevista que le hicieron a Violeta para la radio Universidad de Concepción en 1960. Entonces, en esa entrevista, ella habla mucho sobre que el folclore no puede ser cantado desde una voz académica, y es como algo que distingue mucho a Violeta y a su obra, que es como una mujer como todas, pero a la vez no, y también trasciende demasiado su imagen y se puede ver reflejada en obras actuales también. Pero igual te quería preguntar por qué elegiste ese extracto para tu canción y por qué te llama la atención esa entrevista en particular de ella. Sí, o sea, lo elegimos, ese extracto aparece en el videoclip y lo estuvimos buscando junto a a Pilar Imbert, que es la directora de ese videoclip, que es parte de la producción Pensamiento Intrusivo, perdón. Y estábamos buscando otra cita, estábamos buscando la cita justamente de que nadie ha nacido con una estrella en la frente y y llegamos a esta y nos pareció muy como, me la propuso la Lore y yo sentí que era muy ad hoc porque es como Violeta igual, como su máxima expresión, siento yo, como de cómo era ella, ¿cachai? Como de ponerse en el sujeto de la música tradicional, de la música folclórica, por todo el trabajo que ha hecho, también con un carácter muy marcado,
y también con algo que siento yo choca, te deja pensando. O sea, la primera vez que yo escuché esa entrevista y cuando ella dice justamente, no, que quién más que yo puede estar hablando de esto, que llevo 40 años sufriendo y que soy una mujer y bla, bla, bla. Entonces a mí me gustó mucho esa como personalidad, tenía mucha personalidad la cita y nos pareció bien dejarlo como al inicio, sobre todo en el video, que es como un recorrido muy humano, por decirlo así, pensando que Violeta lleva todo hacia el pueblo chileno. Es un recorrido muy humano porque es como... Era yo paseando por iglesias, por catedrales, que a mí me causan un montón de calma, entonces lo dejamos ligado ahí. Entonces esa fue un poco más la decisión, yo diría que más visual, en verdad. Es como una mezcla entre ocupar el extracto de la entrevista como Claro. un recurso para el videoclip. Sí, justamente, Ya. como para que la gente lo ligue o les provoque como una especie de quedarse pensando con lo que acaba de decir, un poco como un impacto, ¿cachai? Ya. Como, oh, lo que acaba de decir, y luego empieza la canción y te caes como con esa sensación ahí a flor de piel. Pasando a otro tema, o sea, el mismo tema, pero desde otra mirada, cuando yo te conocí, tu proyecto estaba en una época en que ahora es muy distinto. Sí. Tocabas canciones como Eso Eres, Fotografía, no me acuerdo si se llamaba Fotografía. Sí, Eso era como Polaroid. Polaroid, eso. Sí. Y Agua de Narciso, que era como la parte más rock como de tu show en vivo. Como Sí. que la gente ya empezaba a saltar. Sí, Pero recuerdo. todos son de tu primer EP y Sí. ese sonido es muy distinto a lo que haces ahora. Es como muy... O sea, no sé si es como tan notorio el cambio porque sigue siendo la misma, Sí. solamente como que evolucionaste y al final todos crecemos. Pero me gustaría mucho saber cómo te sientes tú cuando miras hacia atrás y escuchas esas canciones o ves videos tuyos tocando en vivo como año 2021, 2022 y cómo te sientes como con tu evolución musical, tanto de lo que es Sí. sonido, de cosas técnicas, pero también de la composición y todo lo que incluye. No, súper bien. O sea, el otro día veía una cita de, de Fabricio Copano que decía como que uno siempre tiene que en algún momento tener épocas que miráis para atrás y sentís que estáis dando cringe. ¿En serio? No lo veo de esa forma, pero me pasa que me gusta mucho ver a esa Camila quizás ya de 20 años, de 19 años, que estaba como intentando descubrir qué era lo que quería decir, cuál era su instrumento primario, desde dónde realizaba la composición, porque justamente mi trayecto empezó muy folk, o sea, yo componía todo en la guitarra. A veces lo sigo haciendo, pero ahora me abrí a un mundo, cuando ya aprendí un poco más de producción, aprendí a manejar mejor el Ableton y todo lo demás, ya empiezo mis proyectos desde otros puntos de partida. Lo empiezo desde quizás un piano que sampleé, lo empiezo desde una maqueta de algún sonido que alguien me manda. Puedo investigar y tengo más herramientas quizás para, como decís tú, como que tiene la misma raíz un poco, que yo encuentro que se nota en la construcción vocal quizás. Sí. Y ahora es como tuvo una evolución ese sonido. Me gusta mucho igual en la etapa en la que estoy ahora. Me siento muy libre de atreverme a ocupar cualquier herramienta y a probar cosas y cada vez valoro más quizás ese momento en que me sentía un poco atada a lo folk tradicional, ¿cachai? Porque me pasa mucho y quizás ahí como difiero con la escena ahora independiente, la escena indie, siento que hay mucho como dogma, por decirlo así, como que es demasiado ligado todo como a los instrumentos y el en vivo y que tiene que salir de tal forma y un poco aburrido, siento yo. Como que me gusta quizá que estuve ahí como pensando cómo puedo hacer que haya 10 instrumentistas en el escenario y que la canción se escuche demasiado elevada y ahora pienso cómo puedo hacerlo para defenderme yo sola en el escenario. Como puedo ocupar una lupera, puedo quizás estar con un guitarrista, pero yo puedo tocar el piano, puedo quizás meter todos los sonidos a una SP y hacer un mix en vivo. Como que me abrió un poco los años, me han hecho, bueno, tener menos miedo, quizás como de presentarme sin tantos músicos. Sí, eso mismo.
Y también me abrieron un poco como la mente también a que la experiencia que las personas vienen a escuchar de tu música no es una copia de tu disco, como no es que quieran revivir tu disco tal cual. Por ejemplo, ahora yo hago arreglos en vivo o le pido a personas con las que sé que trabajan arreglos en vivo, cómo podemos hacer, no sé, una experiencia en vivo del disco, ¿cachai? Entonces, ha habido un crecimiento y lo veo con mucho cariño. A veces me da un poco de cringe pensar en, no sé, por notas de voz, audios que veo del pasado y digo, oye, esta canción no iba para ningún lado, pero es parte de, o sea, es muy bonito mirar con cariño el camino que uno recorrió, con lo bueno, con lo malo, con todo, en verdad, porque eso te hace tomar las decisiones que tomas ahora y que quizás te sientes más conforme con eso. Claro. Bueno, de eso mismo igual te quería preguntar porque me llama la atención si es que fue un cambio de decir ya, porque pasaste por hartas facetas. Al principio Sí, tocabas sola, después buscando. incluiste como a los intérpretes y después ahora volviste a estar sola con Clemente. Sí. Y lo que me llama la atención es como si fue una evolución orgánica, como de si fue algo de decir en un momento, ya no quiero ser más esta Camila, quiero cambiar, o fue algo que simplemente pasó porque conociste a las personas adecuadas o la vida se dio de esa forma. Me pasó mucho tener una etapa en que me faltaban referentes de lo que me gustaba en el en vivo. Ya. Porque pasa mucho que, claro, uno escucha, no sé, a ver, distintos proyectos y tú dices, como que me encantaría sonar así. Después, no sé, pues estoy pensando un poco en el Primavera Sound del 2023, ¿fue? Y pienso, no sé, pues Father John Misty, que se presentó en un escenario en donde de verdad él trajo como a 12 músicos y fue una experiencia brutal. O sea, yo lo veía y decía, qué ganas de hacer eso. Después veo, no sé, pues a la Alice Fibilú, porque yo siempre lo llevo a proyectos femeninos, y veo que, claro, ella se presenta con banda, ¿cachai? Y quizá algunas secuencias y cosas. Y decía, ya, yo quiero hacer eso. Después veo a Caroline Polachek, que es ella y sintetizadores. Sí. Y digo, wow, pero esa experiencia también me gusta. Después, no sé, veo a Grimes, que es ella sola, lupeando toda su música, que a veces se equivocará o no, eso lo podemos ver después. No sé, veo diferentes proyectos y sus formatos, y yo creo que fue más como ensayo y error, como probaba un formato y sentía que, no sé, me gustaba por tales motivos, pero no me satisfacía en otros. Después veía otro formato y sentía que me gustaba por, no sé, por la fuerza que tenía el en vivo, pero no me gustaba o no podía costearlo también. Eso es algo de lo que no se habla mucho, que es que tú cuando estás partiendo y te invitan a tocar a X lugar, siempre hay un presupuesto que la gente imaginará a veces que es un montón, así, millones, pero no. Muchas veces son menos de 400 lucas y cada intérprete, la idea es poder pagarle lo mejor posible. Yo diría que, no sé, mínimo 100 por persona, entonces ahí ya te reduce las posibilidades también de traer intérpretes tan al en vivo. Pero yo diría que fue un poco una evolución orgánica. Siento que fue una curiosidad que agradezco mucho porque fue una especie como de pregunta constante de ¿estoy conforme con este en vivo que estoy dando? ¿La gente la está pasando bien? ¿Yo la estoy pasando bien? Ver a muchos, fueron horas y horas en YouTube de ver presentaciones en vivo de bandas de chicas, de proyectos más como análogos, que tuvieran folk, pero que tuvieran como lo más electrónico, hasta que llegué a algo que ahora me acomoda. Siempre pienso si es que puedo sumar o no un intérprete, si me lo permite el bolsillo también, y ahí estoy jugando, pero ahora ya sé cuáles son las áreas que más me satisfacen. Y sí, fue un trayecto bonito, como lo miro hacia atrás y puedo ver a muchas referentes, muchas horas de ver, no sé, Alice Fibilú tocar en Berlín y decir, ¿quiero esto o no quiero esto? Y digo, pensarlo y pensarlo. Y si tú pudieras como tener una conversación de 5 minutos o una frase con tu yo de que estaba recién comenzando, ¿qué podrías como decirle? Que se relaje. ¿Sí? Sí, que disfrute todo el proceso que está viviendo porque es natural. Pasa mucho como, siento yo, como de la autoexigencia a veces cuando ves desplantes que te fascinan. Yo siempre lo llevo a un área de que te motiven. Por ejemplo, veo a algún artista que me deslumbra y digo, wow, ya, ¿qué puedo aprender de esto, cachai?
Pero a veces uno se enfrasca mucho y ahora estoy intentando aprender y intentando ejecutar, pasarla bien, o sea, ya, trabajo casi todos los días en mi proyecto, hago todos los días un granito de arena más, ya. Deben haber momentos de disfrute con la música, Sí. ¿cachai? Porque si no, hubo un periodo de tiempo en que no estaba escuchando música y me alarmé mucho. Dije como, no puede ser, o sea, esto a mí es lo que me mueve, o sea, desde que yo tengo memoria que escucho música y desde que tengo memoria es lo que me hace levantarme y hacer cosas nuevas todos los días, entonces quizás mi consejo sería pasarla bien. Es un muy buen consejo, de hecho. Pásala bien porque resulta que todo se va a volver más natural Sí. y va a salir de la mejor forma porque lo estáis disfrutando. Y miro para atrás y pienso que podría haberlo disfrutado más. Se nos acaba el tiempo, de hecho Está se nos bien. acabó. Así es que vamos Adiós. a tener que despedirte. Y qué bacán saber que has encontrado como poco a poco un espacio que te haga sentir cómoda y totalmente dueña de tu propuesta, de tu música. Sí. Y es un proceso, pero es un buen ejemplo para otras personas que también están emergiendo saber que es un proceso. No, sí, y así como un poco de reflexión para cerrar, yo siempre recibo a través de Instagram o en vivo mensajes de chicas que me dicen estoy haciendo música, vi que hiciste esto, me ayudó mucho. O hiciste esta canción, aprendí que podía sonar la música de esta forma, o me ayudó esta canción. Entonces, creo yo que es positivo siempre. Yo miro también a mis compañeras adelante de mí, ¿cachai? Como adelante de lo que sea, como tanto del espacio que han ganado en los en vivo, dígase representaciones, festivales, en conciertos, en lugares en los que han tocado, como también trabajo que han hecho en producción. Claro. Entonces, qué alegría saber que quizás las nuevas generaciones también se van a nutrir de lo que uno vivió y de esta conversación que estamos teniendo también. Así que eso. Muchas gracias por haber venido. También para cerrar esta entrega de Entre Vibras, le deseamos a Cami mucho éxito en su nuevo lanzamiento, que sea bacán, que salga todo bien. Gracias por haber venido y al equipo por el capítulo. Y eso, muchas gracias. Ah, está maldito. Ya está haciendo el look máximo ahí. Este puede ser. ¿Sentadas? No, allá, en el pasillo, con el fondo blanco. Con el fondo blanco. Sí, pues, sí. Igual sacar esta foto que Bueno, necesitamos. Entre vibras, entre vibras. Lo tenían ahí, regala, está muy buena.